Son las 9:44. Seguimos en la mesa de este lunes, seguimos con Teresa Herrera, Gonzalo Baroni, Leonardo Costa y Gabriel Mazarovich. Los diputados colorados Ope Pasqué, Tabaré Viera, Conrado Rodríguez y Fernando Amado citarán al Parlamento al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, para que explique la participación de oficiales militares en la organización de una misa por el Día del Ejército ofrecida por el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, la semana pasada. La preocupación de los legisladores surge de una nota publicada en Búsqueda el jueves que informó que la ceremonia fue anunciada a través de los canales oficiales del Ejército y tuvo una cobertura del Departamento de Comunicación de esa fuerza. Según los diputados, estos hechos implican un claro menoscabo de la laicidad en el Estado uruguayo. Teresa Herrera levanta la mano y va primero. Bueno, yo voy a decir... Pensé que iba a hablar primero Leonardo, pero... Sí, no, yo voy a decir que en realidad... Probablemente viniendo de mí sorprenda un poco esto, pero me parece que yo nunca logré entender, esa es una de las razones por las cuales dejé de ser católica, nunca logré entender ni las bendiciones de armas, ni los acuerdos entre la Iglesia y el Ejército, pero después profundizando un poco más y cuando empecé a estudiar, cuando me volví socióloga, entendí que en realidad son dos organizaciones bastante parecidas, es decir, son organizaciones verticales, no democráticas, que barren bajo la alfombra, que ocultan cualquier cosa que se hace mal, y no puedo entender que en un país donde todavía las Fuerzas Armadas no han hecho una autocrítica, donde se callan la boca acerca de qué pasó con los desaparecidos, la Iglesia les pueda dar una misa. Realmente me parece injustificable. Bueno, salió trancando fuerte, Teresa. Bueno, yo no voy a, con otro perfil, pero voy a decir lo mismo. Es decir, a mí lo que me parece injustificable es que una organización estatal le mande por los carriles, digamos, oficiales, a 1.500 oficiales que va a haber una misa. Yo creo que cada uno de los 1.500 oficiales son libres de ir a la iglesia y yo respeto esas cosas porque me parece que está bien y son libres de leer la carta a San Pablo de los Efesios y lo que quieran. Lo que no me parece correcto y me parece una violación importante de la laicidad y sobre todo de la necesaria separación del Estado respecto de la iglesia o de cualquier otra organización política. El hecho de que se esté enviando esta misiva oficial para invitar a una iglesia a invitar a una misa en una ocasión del Día del Ejército. Creo que hemos perdido la sensibilidad en estas cosas de tal manera que ni siquiera el señor ministro tiene la capacidad para decir esto no va. ¿Por qué? Porque seguramente el señor ministro pueda o compartir o en todo caso admitir como forma de negociación con el Ejército estas pequeñas cosas. No es grave porque sea, digamos, en sí mismo el tema no le causa ningún perjuicio a nadie. Lo que creo que es esa pérdida de sensibilidad que cuando en una república se empieza a perder la diferencia que hay o la separación que debe haber necesaria entre entre lo secular y lo religioso, digamos, tenemos un problema muy serio. Entonces, creo que es un hecho grave y que demuestra básicamente la ausencia de republicanismo en algunos sectores del gobierno. Yo me estoy informando un poco cómo fue a la interna ese SMS. Es verdad que existe una cadena de SMS donde todos los oficiales del Ejército reciben todo tipo de comunicaciones que no meriten ningún tipo de burocracia. Porque en realidad el canal oficial de comunicación es cuando sale un comunicado de prensa a través del vocero, a través del relacionista público, con una firma del comandante en jefe del Ejército. Cuando hay fallecimientos, cuando hay determinadas mesas donde va a participar algún representante del Ejército, cuando el comandante en jefe va a tener alguna salida pública, se comunica por ese lado. ¿Por qué? Porque es una comunicación no burocrática. Lo que pasó en este caso fue que, no sé cómo fue el origen, pero que el arzobispo tomó la decisión de efectuar una misa por que se cumplían 205 años, o los 205 aniversarios del Ejército. Entonces, ahí lo que se hizo fue convocar a un acto
oficial de la Iglesia a la oficialidad, y se aclaró que que era voluntario, que no era obligatorio. Dicho todo esto, que fue lo que me informé, después ahí empezamos con una precisión allí, porque tú decís que la Iglesia decidió organizar una misa en homenaje al ejército en su día. Por lo que informa Búsqueda, esta misa se realizó a pedido de militares católicos. Bien. A pedido de militares católicos. Pero estamos de acuerdo que no de la institución ejército. Si lo cita el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, todos los generales, eso son es oficial. Acá... Bueno, son las formas. Pero mi precisión era a propósito de si la iniciativa había sido de la Iglesia o ahí no del lado del ejército. Claro. Según Búsqueda fue del lado del ejército, no del ejército como tal, sino de militares católicos. Yo, una respuesta también que me dieron, sigo sin tomar una posición tajante al respecto, de que también es una pugna. ¿Por qué? Porque es sabido que en este caso, por primera vez en mucho tiempo, el comandante en jefe del ejército es católico y no pertenece a otro tipo de asociaciones que han copado el ejército en algunos casos. La masonería. Y también responde a una pugna que hay en la interna de también los católicos y esta asociación, que en realidad han llegado a determinados lugares en las distintas esferas del ejército. Entonces, yo creo que no fue muy correcto, porque ese canal, al salir de por lo menos de las esferas más altas del ejército, aparte que es algo, como bien decía Leonardo, es algo de todos, convocar a algo está violando un poco la laicidad. A mí me llamaba un poco alguna respuesta un tanto desmedida, porque en realidad... ¿Cuál es la respuesta desmedida? Me parece que ya la convocatoria al Parlamento del ministro para hacer explicaciones, yo creo que alcanzaría con una respuesta oficial desde el comandante del ejército diciendo que o se equivocó o que capaz no correspondía, y se acabaría. Pero de repente, habiendo otros temas, no me parece algo tan necesario en este caso. Perdón, la homilía de Sturla es muy clara. Además, la homilía de Sturla está reprochando que en realidad llega a decir que por qué se separó la Iglesia del Estado, la alianza que hubo siempre en la guerra libertadora entre el ejército uruguayo y la Iglesia. Digo, a mí realmente me horrorizó, sinceramente. A mí no me horroriza por Sturla, porque en definitiva está en todo su derecho de evangelizar. A mí lo que me horroriza es por el ejército y por la falta de sensibilidad política del señor ministro. Y por eso me parece que está bien que vayan al Parlamento. Gabriel, todavía no hablaste. Yo no, porque yo creo que acá están en juego demasiados jugadores como para verlo tan simple como que el problema sea el SMS. Por eso yo conté. Por eso. Yo creo que acá hay una disputa muy clara de la Iglesia Católica, que desde que tiene a Sturla legítimamente está intentando avanzar en todos los aspectos de la sociedad. En todo, discutimos acá poner una estatua de la Virgen en la Rambla, está la discusión de pedir especiales cosas para los colegios católicos, está la relación, en un montón de cosas se está tratando de revitalizar el peso de la Iglesia Católica, porque es cierto que tienen la disputa con las Fuerzas Armadas, con los masones, pero la sociedad lo tiene con los evangélicos, con las sectas estas de que te venden la salvación por cuotas para el paraíso, ¿no? Entonces, o con el aceitito mágico. Uno de ellos de presidente del Parlamento, además, que dice que va a respetar más la ley de su interpretación de Dios que la Constitución, y no se nos murió a nadie en el Parlamento. No sé a quién tendríamos que llamar al Parlamento para que de cualquier manera responda. Nosotros acá lo levantamos y a mí me pareció un horror. Pero porque lo que digo es que no del presidente del Parlamento, sino de la Cámara de Diputados actual año en la Cámara de Diputados. Lo vivimos en la experiencia de Brasil también, que por sus particulares interpretaciones contra los vagabundos de la CUT votaron de destituir a Dilma. Ahora, yo creo que acá hay una disputa muy pesada, muy concreta. Me parece que es una movida muy fuerte, y a mí no me interesa tanto el problema de la fe. Quiero que se respete la laicidad, soy muy cuidadoso. Recuerdo que a mí me dedicaron una etapa de búsqueda y tuvimos que hacer una tertulia por ir a una charla sobre el 20 de mayo a un liceo, y yo era un peligro de la violación de la laicidad terrible para los pobres jóvenes estudiantes indefensos. Entonces me parece que esto es infinitamente más grave, porque el ejército es la institución armada del Uruguay y tiene 1000 problemas ahí, y a mí no me preocupa el problema de la fe. Me hubiera gustado que a 2 días del 20 de mayo
tuvieran una posición más central sobre el problema central que tiene la Fuerza Armada, que le dificulta la inserción con la sociedad, que no es si el comandante es masón o es católico, es si respalda el fascismo y el terrorismo de Estado o no, si va a dar la información sobre lo que pasó con los desaparecidos o no. Exacto. Sea católico, sea masón o sea del budismo tántrico. A mí no me interesa eso. Y ahí entra, y el ministro ahí, Gabriel. Y el ministro también, creo que es lo que tienen que ver. Y me parece terrible además que en un país donde el viernes cientos de miles de uruguayas y uruguayos, de todos los colores y partidos políticos, y de todos los credos, en un acto de fe democrática real, salimos a la calle y en 20 lugares del país por primera vez, con esta movida opaquen eso y no permitan andar en el término democrático. No acá digo, ¿no? Porque creo que la movida se echa con eso, con esa jugada también, porque nadie puede creer que se les ocurrió por la batalla de Artigas y nada más. Pero el comandante jefe del ejército en su discurso en el Día del Ejército dijo algunas cosas a propósito de los temas que tú recién estabas reclamando. Dijo, por ejemplo, el ejército acierta cuando interpreta fielmente el legado artiguista, está junto a su pueblo, tiende su mano abierta a los que sufren y se brinda pleno por una causa noble. Se equivoca cuando se aleja del ejemplo de su primer jefe, cuando fusila a los rendidos en Quinteros y Paysandú, cuando degüella a cientos de vencidos en el Sauce, cuando trata indignamente a sus prisioneros, que al decir del singular general Pablo Galarza son lo más sagrado que hay en una guerra. De sus aciertos y de sus errores, la institución hoy asume sus responsabilidades y lo hace consciente también de la indelegable misión que tiene que cumplir de respaldar el sistema democrático republicano y el Estado de Derecho. Perfecto, pero perfecto, pero ¿y por qué no dicen qué pasó con los desaparecidos? Gabriel, el ministro, ¿qué hace para eso? Yo tengo la duda, porque yo concurrí a la marcha del silencio y me llama la atención que había mucha gente, que había muy poca pancarta, por lo menos diciendo alguna cosa del señor ministro, que cada vez que tiene una salida pública con este tema, o sea, por eso no comparto tanto Teresa, porque Huidobro hoy en día está bancando mucha de esta impunidad. Entonces, era cuadra y cuadra de gente que estábamos ahí participando, y vos mirás y decís, yo soy de la oposición, miro a mucha gente que está totalmente metida en el oficialismo y no reclaman que este tipo salga así. Entonces, me parece que capaz entra mucho lo que dice Gabriel de esta jugada de capaz disminuir el peso de esta marcha, que en realidad fue multitudinaria, fue muy fuerte, fue muy sentida, realmente fue muy fuerte, por lo menos a mí me removió mucho. Y sin embargo, este tipo sigue... Hoy en día tiene una inimputabilidad. Cuando tú decís este tipo, estás hablando del señor ministro Fernando Huidobro. Pero yo estaba hablando, le estaba comentando del comandante jefe del ejército. A Gabriel lo que había dicho el comandante jefe del ejército y lo recordaba, lo traje a la mesa a raíz de lo que él planteaba como una queja de la falta de pronunciamiento sobre esos otros temas. Sin embargo, algo de pronunciamiento existió. Yo por eso creo que hay un debate bien interesante para dar sobre esto, que va mucho más allá de lo de la misa. Esta cuestión de la misa coloca el tema de la laicidad en una institución armada del ejército, del Estado, terrible, y hay que debatirlo con la gravedad que tiene y reclamar la responsabilidad a quien lo tiene. Yo recordaba mi antecedente porque para mí fue un escándalo brutal, y fíjate que soy bastante más inofensivo que todos los generales y el comandante jefe del ejército, ¿no? Entonces, me parece que somos más celosos en eso, y me parece bien que se cuestione esto, que se critique y que se informe y que se debata. Ahora, creo que en el debate sobre el tema de las Fuerzas Armadas, los pronunciamientos militares, el papel del ministro de Defensa, y además en el peso en una sociedad que tiene que tener, que la sociedad entera se movilice y que una parte haga una misa, y cómo pesa una cosa con la otra, me parece que son debates muy interesantes para dar. Es cierto que el comandante jefe del ejército dijo eso. También es cierto que dos comandantes jefe anterior para atrás, que por primera vez el hijo de un preso político fue comandante jefe del ejército. Él dio la orden a sus subordinados de hablar y de dar información cuando encontraron a Julio Castro. Reunió a todos los generales en un hecho histórico y le dio la orden de hablar. No habló ninguno. Entonces, yo creo que ahí hay mecanismos muy concretos para seguir debatiendo y discutiendo, y si las Fuerzas Armadas quieren estar en ese debate, me parece interesante, y me parece que debe darse fuera de los templos. Es un debate democrático, de cualquier templo.
que se tiene que discutir bien. Yo creo que solo para resumir, el gran problema acá no es del ejército, sino del poder político que no le pone límites. Porque de lo contrario estamos discutiendo... No, yo sé que sí. Todos aprueban, todos levantan la mano. Y acá hay un señor ministro que no está en condiciones de ser ministro de Defensa, que parece ser que tiene el síndrome de Estocolmo, que es una cosa increíble. Sí. Y bueno, me da la impresión de que el señor presidente debiera poner las cosas en su lugar. No sé si tiene el síndrome de Estocolmo, porque yo considero que quien ama las armas, las ama de cualquier lado y en realidad, en el fondo, siempre se encuentran. Yo agregaría el orden de prioridad de estos diputados colorados, que en su momento fue por la Virgen de la Rambla, ahora es por una misa, y sin embargo nunca es para llamar y que pregunte por qué los dichos del ministro siempre sale con el tema de la impunidad, siempre sale a apañar cosas que no se solucionaron. Entonces, ¿el orden de prioridad es la Virgen? ¿El orden de prioridad es la misa? Gracias, diputados colorados. Me parece que es Yo creo que es el orden. ¿Sabes qué es el orden? ¿Sabes por qué? Porque está en juego la República. Y si vos dejás pasar estas cosas, dejás pasar todo. Es una impunidad también. La impunidad. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que hay muchos de ellos jóvenes colorados o diputados colorados que lo han hecho también.